No hay un día que no lea palabras como maltrato, crueldad o sufrimiento. Y seguramente a ustedes les pase lo mismo. Y en el episodio de hoy vamos a ver por qué, si somos personas veganas, es un error usar estos términos y no hacemos más que agregar confusión a un tema que ya es confuso de por sí. Entonces vamos a leer un breve texto sobre este tema para que podamos comprender que la crueldad, el maltrato o el sufrimiento no son el problema y que comunicar a la problemática en estos términos es un error. Vamos entonces a leer el siguiente texto, que se titula de la siguiente manera, que es Maltrato animal y la explotación animal. A menudo leemos y escuchamos a gente preocupada por el sufrimiento de los demás animales apelar a que los demás animales son maltratados, que hay que hacer leyes contra el maltrato animal. Y esto es contraproducente. La relación que existe entre los humanos y los demás animales es de esclavista y esclavo. Esto se debe a que la sociedad es en su mayoría no vegana, es decir, no reconoce en los demás animales dignidad, es decir, su valor inherente o su valor propio, por lo que es una cuestión reforzada culturalmente. Se asigna el término maltrato animal al daño que se hace a los demás animales, al menos por las siguientes cuestiones. Al catalogarse a los demás animales como objetos semovientes en cuestión legal, se cree que al dañarles se les está maltratando, como si se dañase mercancía, como cuando se descompone un aparato eléctrico o una silla o cualquier otro objeto con un simple valor extrínseco para el humano, es decir, que pierde o reduce su utilidad. Otra cuestión, la creencia de que a los demás animales no les importa ser esclavizados, sino que solo les importa su bienestar. Así que se asume que si se les está proporcionando lo que necesitan para sentirse bien, aunque se les use para beneficio humano, entonces esto es un buen trato entre humanos y los demás animales. De lo contrario, habría un maltrato entre humanos y los demás animales, es decir, se asume que es un trato ético entre humanos y demás animales, ¿no? El principio del trato humanitario, que lo hemos analizado. Otra cuestión es que se refiere al daño físico entendido en sí mismo como maltrato hacia personas o cosas. A los demás animales se les tiene catalogados como una especie de ente intermedio entre esas dos categorías a nivel social, por lo que se considera dañarles es una relación o acto de maltrato. Estas cuestiones son derivadas del no veganismo, es decir, del no reconocimiento del valor propio de los demás animales. El bienestarismo, que es la aplicación del utilitarismo hacia la relación con los demás animales, es una mentalidad relacionada a que los demás animales solo tienen interés en no sufrir y buscar el placer, es decir, su bienestar, sin importar la dignidad del sujeto, sin tomar en cuenta sus intereses inherentes a ser precisamente un sujeto, como es el de ser libres y el de vivir sus vidas de manera autónoma, ya que su vida y todo lo que envuelve a ella es importante para ellos mismos. Los demás animales, al ser pacientes morales, no tienen un razonamiento moral ni control de sus impulsos morales, suficientes como para entender las implicaciones éticas de aceptar un trato o convenio que implica convertirlos en recursos en beneficios de los no humanos, por lo que entre agentes morales y pacientes morales, como bien hemos señalado muchísimas veces, no puede haber un trato o consentimiento libre e informado respecto a que los segundos sirvan de recursos a los primeros, ya que los primeros están en ventaja sobre los segundos al tener un razonamiento moral mayor hasta donde sabemos. Por lo tanto, lo que hay es explotación animal, es esclavitud y es abuso. Es irrelevante dicho consentimiento que parezcan otorgar, sobre todo en cuestión de violencia implícita, dado que los demás animales no consienten, aunque lo pareciera en algunos casos, y los intereses de los demás animales no se reducen simplemente a su bienestar, sino a vivir sus vidas bajo sus propios términos y en primer lugar. Entonces, ¿qué sucede cuando se explota a los demás animales? ¿Cómo podríamos llamar a eso? Sería una dominación donde lo que existe es un sometimiento o engaño y violencia que puede ser explícita o implícita. A los animales con más inteligencia o poder físico se les somete para que obedezcan, se les obliga por medio de la fuerza física para que sirvan a los humanos, y a los animales que son menos inteligentes se les engaña, se les manipula para el mismo fin.
En ambos casos se suelen implementar condiciones para que los sujetos no humanos perciban bienestar y así opongan menos o ninguna resistencia a ser utilizados. Así que cuando nos referimos a la situación entre los demás animales y los humanos no veganos, no existe ningún consentimiento libre e informado donde los demás animales acepten ser sometidos de ciertas maneras, sino que hay simplemente explotación animal, un dominio de los humanos no veganos sobre el resto de animales a los cuales, en base a su utilidad, se les reconoce solamente valor extrínseco y en el ámbito moral, basados en el utilitarismo, solo se les reconoce su capacidad de sufrir, por lo que aplican medidas de bienestar animal pensando que eso es lo justo. Usar el término maltrato animal lleva a una connotación bienestarista donde se da a entender que a los demás animales solo hay que procurarles un bienestar y eso ya sería un trato digno. Esto es injusto porque los demás animales son personas no humanas, con dignidad, y la dignidad implica no ser utilizado mediante engaño o manipulación ni mediante ningún tipo de sometimiento. Usar a los demás animales mediante dicha manipulación o aprovecharnos de su inocencia o de nuestro poderío es siempre un abuso, es decir, una esclavitud. Si pretendemos defender los derechos animales, entonces debemos promover el veganismo como punto de entrada y rechazar la explotación animal, no utilizando términos que precisamente reafirman la creencia de que los demás animales están aquí para ser utilizados por los humanos y que lo único que les debemos es su bienestar.